cualquier joven libertario o chico que le interese o le guste el capitalismo como sistema, lee cómo los multimillonarios no van a saber del fin del mundo y se siente de acuerdo, y es un libro que va a querer leer. Lo mismo una persona de izquierda, una persona que no cree que los multimillonarios no van a salvar del fin del mundo, al leer este subtítulo dice, bueno, quiero leer este libro porque ya lo quiero pelear de entrada, ¿no? Lo quiero discutir. Entonces me parece que funciona en varios niveles y funciona para que lo lean diferentes tipos de autores. Bueno, ambos tipos de autores se van a llevar una sorpresa, me parece. El joven libertario se va a llevar una sorpresa por ahí no tan buena, ¿no? Porque es una crítica bastante furiosa al capitalismo, y la persona más de izquierda se va a sentir un poco más afín a lo que cuenta Michel, o a las teorías y las hipótesis que despliega Michel en este libro. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente lo que cuenta es cómo los multimillonarios, los CEOs de las empresas high-tech, gente como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, se fueron influenciados y se apropiaron del lenguaje de ciertos autores de ciencia ficción y lo empezaron a utilizar para proponer un futuro, su futuro, incluso dotando de nombre sus empresas, sus emprendimientos, e incluso tomando ideas que escritores de ciencia ficción plasmaron en sus libros para llevarlas a la realidad. Entonces me gustaría preguntarte antes que nada, ¿en qué momento te diste cuenta, tomaste conciencia de que estaba pasando eso, de que el establishment corporativo tecnológico estaba tomando lenguaje e ideas de la ciencia ficción y de esta influencia tan grande que tuvieron muchos de los CEOs de estas empresas tecnológicas? Michel. Bueno, gracias a la gente por venir, a La Libre por recibirnos, a Mariana, Marcelo, muy contento de estar acá. Perdón a la gente que llegó muy temprano, que estaba anunciado a las 6, pero bueno, en realidad todo el mundo me decía que no llegaba a las 6 y bueno, empezamos a 6:30 y a 6:40. Y bueno, también quería hacer una mención a Beatriz Arlo, que falleció hoy, que es una gran escritora de la literatura argentina. Y bueno, quizá no la referamos directamente a ella, pero la literatura está dictada por fantasmas y va a evitar esta conversación de alguna forma. También pensaba bueno, que Beatriz Arlo, bueno, en una época dentro del progresismo, al menos tan políticamente correcto, una persona que pensó la lectura como su sentido de la polémica y el polemizar, creo que es algo que me parece muy importante, que conservo y que respeto y admiro de ella, solo como un breve comentario. Y respecto a tu pregunta, yo hoy justo estaba hablando con alguien y decía que este libro es como un spin-off de La infancia del mundo, en cierto sentido, porque cuando estaba investigando para esa novela, que tiene que ver digamos, como con una catástrofe climática en la que sucede un fin del mundo, me puse a leer muchas novelas de ficción climática o cli-fi, como le dicen, y veía que había una homogeneidad asombrosa en la falta de ideas para criticar digamos, la responsabilidad capitalista del cambio climático, digamos, como un fin del mundo que también tenía que ver con un fin de la imaginación y un fin de la literatura. Mientras que el propio capitalismo era muy creativo, o es muy creativo, para imaginar fantasías que tienen que ver con salvar a la humanidad a través de la tecnología. Y entonces a raíz de eso, digamos, me puse a pensar en este tema, en las utopías tecnológicas del capitalismo y cómo están influenciadas por la ciencia ficción. O sea, porque un poco como toda la idiosincrasia de Silicon Valley, que se constituye en la década del 70, es al mismo tiempo de muchos movimientos de ciencia ficción climática, que se llama, bueno, hay un corriente que es la ecotopía, que surge una novela de Ernest Callenbach, que se llama así, que digamos es una especie de utopía que ocurre en la costa oeste de Estados Unidos, en la que se independizan Oregon y California y Washington, los estados de la costa oeste de Estados Unidos, y fundan una nueva república que se llama Ecotopia, digamos que tiene como precepto fundamental la tecnología que no emite dióxido de carbono. Y esa novela de ciencia ficción es como uno de los grandes motores ideológicos de toda la tecnología que se empieza a desarrollar a partir de ese momento en Silicon Valley.
digamos que también tiene como cuestión fundamental suprimir en realidad los efectos que se exportan a otros continentes de esa tecnología, porque bueno, los autos eléctricos que aparecen en esta novela de Ecotopia, que son trenes, digamos, necesitan el litio o coltano, otros minerales que se extraen de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Australia, con consecuencias climáticas tremendas, digamos, y esa realidad del sur está suprimida en esas utopías del norte. Entonces, un poco creo que la lectura desfasada de Allende del Sur también es de donde sale este libro también, de leer desde el sur estas fantasías utópicas del norte, digamos, y que hay de todo eso que está suprimido en estas narraciones de llevar a la humanidad a Marte y de expandir la conciencia a través de la tecnología. Y bueno, el título surge del famoso ensayo de Mark Fisher, El realismo capitalista, que digamos, lo construye a partir de los eslóganes de Margaret Thatcher cuando se postula a la presidencia, que era no hay alternativa, como que había que introducir políticas de ajuste, de reducción de costos laborales, porque es lo único posible. O sea, el capitalismo es lo menos malo, pero es lo único que hay. O sea, ni siquiera tenía como una estetización. Y bueno, como estas narrativas se montan un poco sobre, porque Mark Fisher toma esta frase que se le atribuye a muchas personas, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y un poco esta fantasía tiene que ver con esa frase, que el capitalismo ya imagina cómo va a continuar cuando el mundo no exista, cuando el mundo termine de ser destrozado. O sea, como que el mundo en cierto punto es insuficiente para la extracción del capitalismo y sus fantasías de continuación. Eso sí, no sé si era la pregunta, pero... Es más fácil. Hola, ¿qué tal? Y hola, Michelle. Esto que estabas hablando recién del sur y norte es una de las cosas para mí principales que surgen cuando escritores del sur, sobre todo, tomamos género, porque los géneros suelen estar muy codificados con las narrativas, sobre todo escritas en inglés. O sea, con el terror a veces también pasa lo mismo, y con fantástico también a veces pasa lo mismo, como que... Y una de las cosas que a mí me pasa a veces cuando hablo con escritores y con gente piola, quiero decir, de otros lugares, es que hablamos del cambio climático y ellos lo llaman el antropoceno, y yo digo, bueno, no, es el norte-ceno medio. Claro. O sea, no, y hay un momento que vos hablás de eso, porque es como la huella de carbono del sur, y no es para hacernos los santos, porque por ahí si hubiese demostrado una posición de poder habríamos hecho lo mismo como seres humanos, pero no importa, la realidad es la realidad, es ínfima en comparación, y eso es como nada, vos hablás del tema de que el antropoceno no debería ser la palabra para referirse a esto, pero esto es como una intro. Lo que yo te quiero preguntar es, releyéndote también está, Verne también imaginó ¿cómo se llama? Imaginó objetos y después usó el capitalismo. Asimov también, antes de esto, quiero decir, antes de todo esto, todas las Arthur C. Clarke, Asimov, toda la ficción, la ciencia ficción dura, como la llamás vos, fue, digamos, de alguna manera, la imaginación de la tecnología capitalista. Pero entonces, ¿existe una ciencia ficción que no? Philip Dick, por ejemplo. Philip Dick es un tipo que vos podés pensar como alguien que no hizo aportes a la imaginación del capitalismo, o es inevitable que la ciencia ficción esté pensando para el capitalismo. Bueno, justo recién con Marcelo hablamos porque bueno, como todos estos CEOs de Silicon Valley, es un poco que está en la cultura de cómo nacen estas empresas que tienen cargos ejecutivos en lo que ponen escritores de ciencia ficción, además de que muchos de los nombres de los productos son de novela de ciencia ficción, y todos son muy lectores de género, o al menos se jactan de serlo, y hay como varios como parches dentro de esa lectura del género, bueno, que está muy centrado en Norteamérica, como por ejemplo lo que se llama la nueva ola, que justo está Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin, que quizás son personas que tienen
tienen una posición más crítica, digamos, con respecto a, sí, al uso de la tecnología, pero creo que es diferente cómo puede haber sido para Isaac Asimov que hoy en día, porque en ese momento no existía una hegemonía ideológica narrativa como ocurre hoy de estas narraciones de Silicon Valley que producen su propia ciencia ficción. O sea, porque hoy en día la gran ciencia ficción la produce Silicon Valley. En el momento de Isaac Asimov ellos estaban produciendo la ciencia ficción que después fue tomada por los CEOs. Y entonces, bueno, yo lo pensaba, bueno, cuando escribía La infancia del mundo, que para mí era una novela de meta ciencia ficción. Porque yo no estaba imaginando futuro, sino que me estaba basando en estos proyectos de Elon Musk, por ejemplo, de llevar a los multimillonarios a Marte, o todo lo que se refiere como a la singularidad tecnológica que tiene que ver con expandir la conciencia y lo biológico a través de la red y la tecnología. Entonces creo que la gran diferencia hoy en día es que la gran ciencia ficción mainstream de hoy en día la produce las propias corporaciones. Entonces eso también es una situación paradójica para alguien que escribe ese género. Que, digamos, si participa de esa estetización, o sea, porque digamos como la gran motor mitológico y estetizante hoy en día del capitalismo es la ciencia ficción. Entonces, digamos, para alguien que escribe ese género, digamos, se encuentra un poco con esa situación, que la gran literatura, sí, las grandes fantasías vienen de ese lugar. Si esa literatura que se va a producir participa de esa estetización o tiene otra postura, pero es como que forma parte ya de la bibliografía obligatoria del género, estas narrativas de Elon Musk o de Jeff Bezos, que no ocurría todavía cuando escribían Isaac Asimov o Verne claro. Antes. Ahora te paso, Marcelo, pero ya que no vamos a spoilear el libro, pero de hecho esa contradicción después te aparece, pero después eso lo van a leer, no lo voy a decir yo. Pero sí te quería preguntar, a lo mejor, porque no todo el mundo a lo mejor lo sabe, o sea, Elon Musk es alguien al que nombramos mucho, pero a lo mejor no sabemos bien quién es. Vos lo estudiaste un poco. A mí me impresiona, ustedes saben que tiene SpaceX, que es su proyecto de turismo espacial, básicamente, pero también de expansión de expansión del capitalismo y eventualmente de salvar a la humanidad que pueda pagarlo para irse a vivir allá, a otros planetas. Pero tiene cosas que cuando estamos hablando, él estaba hablando Marcelo antes de los jóvenes liberales y qué sé yo, bueno, la ropa que uno se pone para ir a sus, vos lo contás acá, yo no lo sabía, para ir a sus expediciones fue diseñada por el diseñador que hizo lo de Daft Punk. O sea, tiene, digamos, tiene sus aspectos cool, quiero decir. Esto no es para que nadie que le guste Daft Punk sienta culpa, lo que quiero decir es... Claro, pero lo que quiero decir que es interesante del libro es que no te pone todo el tiempo en un lugar donde te dice estos tipos son un horror. No, hay un montón de referencias que ellos toman, que son referencias copadas, que te pueden gustar, digamos. Pero contanos un poco de cómo llega este hombre a ese lugar, porque podría ser un millonario de otra cosa, qué sé yo. Él es sudafricano primero. Sí, él dice que es afroamericano porque nació en Sudáfrica, sí. Aunque se mudó muy tempranamente a Estados Unidos. Y sí, claro, bueno, ahí menciono muchas referencias de cómo estas empresas como conscientemente toman un montón de elementos. Él mismo y todos los que desarrollan la marca son lectores de Kim Stanley Robinson, que es como el gran autor de ciencia ficción dura hoy en día, que escribimos sobre la conquista marciana, que tiene que ver con la terraformación, de producir las condiciones geológicas y biológicas para que sea habitable. Y sí, también tiene que ver con otro momento que está alimentado por las redes sociales. Si lo comparamos con Bill Gates o Paul Allen, que eran los creadores de Microsoft, que respondían ya a un género de multimillonario que ya existía antes, que era como era multimillonario anglosajón, austero, que filántropo o algo así. Sus culpas, pero estos son como personajes que surgen también de las redes sociales, de las que ellos son dueños, que, digamos, crean estas figuras un poco mesiánicas, en las que también aparecen Trump o personajes como Milley, que, digamos, la propia estructura por eso es algo bueno que también había leído mientras investigaba del libro, que cuando, por ejemplo, YouTube en un momento, en el año 2012 más o menos, que quiere sumar las interacciones de sus usuarios, se dan cuenta que los videos que más como reproducciones tienen son los que tienen que ver con el odio. Entonces, a partir de ese momento las redes empiezan a estimular todos los materiales que estimulan el odio.
y un poco a partir de ahí se genera una pasión social, que es una pasión política, que también es el caldo de cultivo de todos estos líderes, de la que también participan Jeff Bezos o Musk, que un poco también son, digamos, no son muy diferentes a Trump o a Milley en su manera de cultivar. Bezos, que es dueño de Amazon. Jeff Bezos es dueño de Amazon y de Blue Origin, que es otra de estas compañías de privatización espacial. Ah, claro. Y Musk tiene SpaceX y Twitter. Y Tesla. Y Tesla, sí, claro. Y otras empresas asociadas también. Tesla, que son los autos electrónicos de lo que estábamos hablando antes. Que son como el epítome de Leonardo DiCaprio, tiene uno, quiero decir. Por ejemplo, como para decir, que es ambientalista, esto voy. Claro. ¿Se acuerdan que Leonardo DiCaprio es una película que está bastante buena sobre el calentamiento global y trabajó mucho con este hombre que era el vicepresidente de Clinton en toda la cuestión de difundir el tema del cambio climático, y él tiene un auto electrónico como para decir, bueno, yo no consumo petróleo, pero para cargar su auto están haciendo un agujero tremendo en Catamarca, quiero decir. Claro. Pero eso no es algo que esté en la narrativa, nunca. No, lo que propicia la narrativa es que está suprimido todo ese efecto Claro. del sur. Y claro, también lo que, con respecto a esto que decía de este nuevo género del multimillonario, que son personajes que no tienen esta narrativa de participar con algún tipo de beneficencia, por más que no tenga ningún efecto real político, sino que todo el tiempo están hablando, bueno, los impuestos van a arruinar la compañía y la única manera de salvar al mundo es a través de nuestras compañías. O sea, como que hoy en día, claro, sí, o sea, porcentualmente pagan menos que alguien que tiene un salario mínimo en Estados Unidos, las empresas. Y ellos no pagan impuestos porque cobran sus salarios a través de acciones que no pagan impuestos. Entonces es como un género que son como dueños de corporaciones que se venden como, o sea, que ya tienen el poder de muchas naciones o más. Digamos, venden esta narrativa que la única manera de solucionar las crisis económicas, políticas y ecológicas no es cambiando la matriz, digamos, de la que ellos participan, sino acelerarla. Porque también, digamos, como la fantasía de volver a habitar en Marte tiene que ver con acelerar la matriz productiva que produjo el calentamiento climático. Porque como la temperatura promedio en Marte es menos 50 grados y digamos, como los planes de la terraformación tienen que ver con emitir masivamente dióxido de carbono para producir gases de efecto invernadero que desarrollen una atmósfera. Entonces es como un delirio del capitalismo de que va a salvar al planeta con los mismos mecanismos que lo destrozaron. Que bueno, es un poco el tema del libro también. Es como el chiste de los Simpsons, ¿no? Que están en un pozo, ¿cómo va a salir del pozo? Pues cavando, siguen cavando, no saben más. Bueno, hay un personaje que aparece en el libro que es también de la aparte de los Elon Musk y los Jeff Bezos, que es el gran J. Posadas, el ilustre para algunos conocido, para otros totalmente desconocido, y su cuarta internacional posadista. Bueno, lo que plantea es todo lo contrario, Posadas, ¿no? Si para Elon Musk la manera de salvar a la humanidad es con más capitalismo, con un aceleracionismo capitalista, y lo que dice Posadas en parte es todo lo contrario, porque si llegamos a tener contacto con una especie extraterrestre y si llegaron hasta acá, quieren decir que tienen la tecnología suficiente para crear naves y poder viajar entre planetas. Y la única manera de llegar a conseguir esa tecnología, tenerla, es aboliendo el capitalismo, el individualismo, y seguramente van a ser una especie socialista o comunista. Bueno, y también plantea una especie de aceleracionismo porque está el tema de digamos, destruir el planeta con una bomba, no destruirlo, pero sino una hecatombe nuclear, como para acelerar la venida del socialismo, ¿no? Un poco el cuanto peor mejor. ¿Qué nos podés contar de este personaje tan particular que aparece en tu libro? Sí, bueno, mientras escribí el libro, que tiene que ver también con el espacio y los imaginarios del espacio, pensaba, bueno, hoy en día hay como tal el nivel de hegemonía del capitalismo no solo sobre la Tierra, sino sobre la dimensión por fuera de la Tierra. O sea, no parece concebir otra manera de concebir el espacio. Entonces un poco volví como al archivo soviético, de otra manera de pensar el contacto con otros planetas y lo que se encuentra afuera, y también un poco por capricho personal de que hay este personaje que hace un tiempo lo venía investigando y tenía su libro que se llama J. Posadas, que es un trotskista que nació en Argentina, que
creo que fue durante el gobierno de Onganía, que se exilió y desarrolló fue líder de la Cuarta Internacional Trotskista y tiene un movimiento que tiene un origen en un encuentro que hubo entre H.G. Wells y Lenin, que bueno, H.G. Wells en 1921 visita la Unión Soviética y se encuentra con Lenin y Lenin era un gran admirador de la obra de Wells y Lenin le dice, pero en la guerra de los dos mundos lo que contás en realidad está mal, porque si los extraterrestres son muy avanzados tecnológicamente y vienen a la Tierra, no van a venir a atacarnos, van a venir a traer comunismo, porque por la doctrina del avance de la historia, digamos, si hay civilizaciones más avanzadas que la humana, ya tienen que ser necesariamente comunistas. Entonces hay un trotskista argentino, J. Posadas, que se tomó al pie de la letra esta glosa entre Lenin y Wells y desarrolló este movimiento que después se llamó ufología radical, que tiene que ver, digamos, con acelerar las condiciones para que una especie extraterrestre pueda llegar a la Tierra y traer el socialismo. Y bueno, hay como toda una corriente de filosofía política que después también sigue por en el zapatismo. Hay una corriente intergaláctica contra el neoliberalismo y también en Italia hay un movimiento de biopolítica extraterrestre. Está más lo del zapatismo, porque yo no creo que la gente sepa que los zapatistas están en una... ¿Cómo es? El pensamiento espacial zapatista. Es una asamblea intergaláctica contra el neoliberalismo y se reúnen todos los años para convocar a los extraterrestres que quieran venir a esa asamblea, que hacen anualmente. Está buenísimo. Y bueno, tienen como todo hay tejedoras que arman como cohetes extraterrestres zapatistas y como toda una corriente como de arte y de artesanías. Y bueno, el libro un poco trata de reconstruir esa genealogía que quedó un poco perdida de trotskismo intergaláctico, que es medio un paréntesis del libro, en medio de toda la otra parte que venimos charlando. Sí. Sí, pero más allá de eso hay algo de que no es por supuesto todo esto es entre trágico y gracioso, porque la desesperación en realidad es que se quema la casa y que nadie la puede apagar. Pero hay algo que es notable, sobre todo que está hacia el final del libro, que es como... yo no sé si una utopía realizable ni algo que se le parezca, pero la mirada de los pueblos originarios acerca de la idea de que la tierra no es algo de lo que se pueden sacar cosas e intercambiarlas por otras, sino que es algo con lo que somos uno. Entonces es como volver a entender eso profundamente para dejar atrás en principio el extractivismo. Entonces hay una... Por supuesto vos nombrás a estos activistas del Amazonas, pero también pasa muchísimo en Australia, por ejemplo. O sea, que en el desierto australiano es muy... hay muchísima gente que, digamos, está absolutamente devastado por las compañías propias y asiáticas sacando cosas. Y esta cosmogonía, digamos, es una cosmogonía opuesta, en el sentido de que sí está pensando al mundo como algo de lo que somos parte y de lo que no se puede usar como intercambio. Pero tiene que ver, y esto es lo que te quería preguntar, con que la conquista ya fue un fin del mundo. Digamos. O sea, lo que ocurre aquí en la conquista ya es un fin del mundo, ya murió la humanidad una vez, y de la misma manera. ¿Querés hablarnos un poquito de eso? Sí, bueno, es que en el libro hay una parte que pienso, bueno, ¿cuánto tiene el colonialismo, en el sentido del colonialismo de América, la fantasía de la conquista del espacio? Porque también hay como todas unas discusiones, bueno, ¿qué pasa si aparecen patógenos extraterrestres? ¿Cómo se va a lidiar con eso? Y cómo toda esta fantasía de conquistar otro planeta activa también todo ese genocidio, digamos, que sigue participando hoy en día de la realidad. Entonces, como el único archivo que hay sobre el fin del mundo es la conquista de América y las comunidades indígenas que
creo en el genocidio y la introducción de las enfermedades europeas. Entonces en el libro sí introduzco como, bueno, como visiones Yanomami de otra manera de entender la relación con el ambiente, que también tiene que ver un poco con la fantasía del espacio, que es como, bueno, acelerar la destrucción de la Tierra para salvar a la Tierra y la humanidad, y como otra manera de entender que hay un líder, David Kopenawa, que dice, bueno, como pertenecer a la Tierra en lugar de tener como otra manera de entender la relación con el ambiente, y como otra manera de entender la tecnología, es como un horizonte que queda abierto en el libro también. Porque bueno, es un libro muy corto, pero bueno, también un poco la pregunta que queda es como, bueno, si puede haber otra manera de entender la tecnología que no sea la manera que ya, digamos, es la que impone Silicon Valley. O sea, porque nunca, como otra época de la humanidad, fuimos tan subordinados a la tecnología, y esa tecnología estuvo pensada y condensada en un solo lugar. Claro. Bueno, hay un filósofo que me interesa mucho, que se llama Yup Hui, que tiene un concepto que es la ecología de las máquinas, que dice, bueno, así como para la ecología es fundamental la diversidad de especies, para pensar otra manera de entender la tecnología necesitamos una tecnodiversidad, como tratar de producir tecnología desde otras perspectivas que no sea la que ya participa de toda nuestra relación con los celulares o con cualquier otro tipo de tecnología que tiene que ver, bueno, con la obsolescencia o con la aplicación permanente. Y bueno, eso es algo que queda abierto en el panfleto. Sí, como yo lo llamo. Sí, es un poco un panfleto. Pero hay algo, digamos, de esto que estás diciendo de la tecnología que a mí me cuesta personalmente mucho hablar de la tecnología desde afuera, porque me parece muy hipócrita, en el sentido de que todos usamos teléfono, nadie puede dejar de usar el teléfono, quiero decir. Y el teléfono está necesariamente, todos los que tenemos un teléfono acá, somos en alguna medida responsables de las minas de donde se saca el coltán, etcétera, en el Congo, que produce una catástrofe humanitaria. Punto. O sea, es como que a mí me preocupa un poco a veces, y eso es interesante del libro, para mí, la mirada demasiado moralmente superior de decir, no, yo con la tecnología no, qué horror las redes sociales, todos vivimos ahí, todos vivimos en ese mundo, y yo creo en un punto que por ahí no de los que no sabemos cómo, pero la responsabilidad de pensar alternativas también es de todos. Pero yo siento que cada vez se concentra más. Como persona que recuerda la internet de los 90, antes de las redes sociales, era diferente. Había algo que era diferente. Y no solo antes de las redes sociales, sino antes hubo un momento, no sé si te acordás, probablemente sí, en que empieza a haber muchos sistemas operativos, que la gente, hay un pequeño momento en que empieza a usar diferentes sistemas operativos, y ahora ya no. Como que se terminó, yo no conozco demasiada gente que use sistemas operativos diferentes. Y me pregunto y te pregunto, ya no en el libro, pero en general, este señor, por ejemplo, que estás nombrando, o en general, ¿cómo podemos pensar en alternativas con este nivel de concentración, que también es un nivel de concentración subjetivo, quiero decir, porque ya es hasta difícil pensar Internet fuera de las redes sociales. Yo no sé cuánta gente usa Internet fuera de las redes sociales, cotidianamente, quiero decir. A veces ni leer diarios, porque directamente recibís el feed de los diarios en la red social que estés usando. Entonces, ¿cómo, digamos, lo que hay que hacer es una especie de descomposición de tu propio sujeto en relación a la tecnología, porque está absolutamente concentrada y lo aceptamos sin mayor problema. Incluso ahora que todo el mundo está contando un portazo en X, un portazo también moralmente superior en X, diciendo que voy a Blue Sky, que tiene el mismo logo, parece re patético, tiene el mismo azulito, ¿viste? Es como, y aparte sí, vamos, ¿viste? Júntense todos a hablar de lo mismo otra vez para que después los vuelvan a acostar y se van a ir corriendo. ¿Hasta cuándo? Digamos, hasta cuándo para abrir el diálogo de alguna manera y dejar de pensar que estamos fuera de esta catástrofe, ¿qué quiero decir? ¿Vos pensás o hay pensamientos acerca de estas formas alternativas de uso de la tecnología
o algo que no sean lo, de que no sean apaguemos todo, porque apaguemos todo no funciona. Claro. Sí, bueno, el otro día también estaba conversando con una persona, bueno, como también en Internet surge como una utopía comunitaria en cierto punto en sus orígenes y después fue completamente cortada por el poder corporativo. Sí, el libro como tiene la propuesta de, bueno, cómo un escritor de ciencia ficción tiene un lugar privilegiado para entender esas narrativas porque también son ciencia ficción. Ya no hay una propuesta más propositiva en cuanto a otra manera de usar la tecnología, pero Yu Hui, que es un filósofo que a mí me interesa mucho, él propone, lo llama la cosmotécnica. Él dice, bueno, como en realidad lo que entendemos tecnología es el uso occidental monopolizado por Silicon Valley y existieron otras tradiciones. Bueno, este tipo de Yu Hui es chino, entonces él propone, bueno, como técnica es una cultura más la técnica. Y él propone, bueno, rescatar una tradición china de la relación con la tecnología, sobre todo que no tenga que ver con la obsolescencia. Y sí, digamos, con una manera que no tenga que ver como, bueno, como la subjetividad subordinada a las redes sociales. Pero bueno, yo mientras llegué a eso pensaba más de lo que se puede hacer del pensamiento, bueno, reconstruir tradiciones argentinas también, la industria nacional, no sé, como también es un momento para pensar en la industria nacional. O sea, ahora, bueno, porque también lo que tienen estas tecnologías es que por un lado se festejan como un avance deslumbrante, pero no se pueden como remover de una manera de producción y consumo de energía que ya es completamente obsoleta. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la cantidad de agua que consume para enfriar las máquinas y de voltios, digamos, es mayor que no sé, que una caldera, que algo que funciona con carbón, o sea que es como todavía más contaminante que tecnologías mucho más antiguas. Y bueno, ahora Milei está hablando de, bueno, en realidad es algo que se habla en Silicon Valley es tan masiva la cantidad de energía que precisan de alimentarlos con energía nuclear. Y bueno, ahora Milei, que quiere desmontar la industria nacional, dice que va a alimentar la inteligencia artificial con energía nuclear. Pero bueno, sí, y también lo que introduce un poco la inteligencia artificial son, porque lo que hacen estos modelos de lenguaje es procesar información y rejustificarla, y toda esa información está catalogada en Estados Unidos. Entonces un poco todo lo que consume cualquier persona que tenga que ver con preguntas de la cultura se define en Estados Unidos. Entonces quizás es momento de pensar en desarrollar inteligencia artificial con otros archivos culturales. Eso se me ocurre que una discusión. Porque también algo de las apariencias, ¿no? Te paso, Marcelo, de lo que parece, quiero decir, sobre todo en el lenguaje, como todo. Mac, yo creo, por ejemplo, que es un ejemplo clásico desde su diseño, en que parece súper limpia, súper blanco, súper, o sea, hay una idea, vos ves los dispositivos de Mac y no decís esto es sucio, esto produce contaminación, es súper pulcro, súper, todo el mundo dice es re japonés, ¿viste? Esta idea loca de que ¿no? Pero como que el minimalismo, en el caso de que pensemos que es muy discutible que Japón es minimalista, pero digo, son los lugares comunes del minimalismo, la limpieza, y todo eso te hace por metáfora solamente, o sea, si vos no lo investigás, solamente por metáfora, por analogía mental, es blanco, es limpio, no contamina. Entonces nadie pensaría esto, que la inteligencia artificial necesita digamos, el agua de un continente para enfriarse en 100 años, poner. Entonces eso también para mí tiene que ver con digamos, ciertas estéticas tienen que ver con, creo que las estéticas, quiero decir, pensándolo esto como una persona que no sabe tanto de tecnología, pero a lo mejor sí de cultura pop, ciertas estéticas son muy sofisticadas en cuanto a la idea que te dan de inocencia y de limpieza. X ahora es un poco más amenazante porque es la ex negra y no sé qué, pero cuando era Twitter, que era el pajarito, no sé qué, vos no te ibas a imaginar que entrabas ahí y había una lucha por el poder de la palabra a nivel político, como había más allá de la destrucción y el linchamiento de gente. Si no parecía eso, como una utopía de la libre expresión, etcétera. Facebook también cuando lo ves en sí parece, bueno, y ver fotos de la familia, se ven no tienen ellos
tanto comerciales, pero la idea también, como la idea de muchos celulares, es te vas a contactar con tu familia que vive afuera, ¿no? Hay como una idea, así que para mí está absolutamente pensada. Y creo que eso Elon Musk lo entendió muy bien cuando empezó a glamorizar y estetizar su propuesta. Incluso hasta casarse con una estrella pop como Grimes y ponerle a su hijo Beta 400, no sé cómo se llama. No, en serio. Hay como toda una idea de que el robot, entonces como el robot no consume energía porque es como una especie de ser, nada, que no está vivo. Y la idea de eso, de algo que no está vivo, no respira, por lo tanto no consume energía, y no es así. Sí, sí, que un poco para mí el canon de esa estética de la ciencia ficción capitalista es Mac, que un poco claro. SpaceX, los diseños los hace este diseñador de Hollywood que se llama José Fernández, que diseña como toda la estética del planeta de los simios, de Daft Punk, de Iron Man. Claro. Pero un poco es como un producto de Mac, que tiene esta cosa bueno que parece que nada tiene cables, que todo contamina. Claro. Sí. Pero bueno, es esta cuestión de la tecnología más avanzada que reposa sobre lo más contaminante y también con lo mineral. Como que esta cuestión de, Silicon Valley, que es el Valle del Silicio, que se instala ahí porque está cerca de las minas en las que se extraen los primeros minerales para fabricar los chips. O sea, como que ya la minería es como una industria extractiva inseparable también de estas tecnologías. Sí. Dentro de su estética como que son pulcras y límpidas, pero que son imposibles sin la extracción de minerales y cada vez mayor cantidad. Sí. Porque también por ejemplo el litio, digamos, como mineral para batería no está hecho para alimentar un auto. Entonces claro. Como la cantidad de litio que precisa cada auto es como 70 kilos de litio como precisa cada auto, que tiene una vida útil de 10, 15 años. Entonces es como que se combina esta fantasía, tecnología de punta con una manera de consumo mineral que retrotrae a lo que se pensaba como industrias más antiguas, sí. Más contaminantes. Y hay algo también digamos, ellos físicamente y como personajes, para mí ninguno de ellos logró hacer un personaje carismático. Eso sí es importante y es cierto. O sea, Musk es desagradable, Jeff Bezos también, Bill Gates es como un nerd satánico. Mark Zuckerberg es igual a Lovecraft. Mark Zuckerberg, pero agarra una foto, googleen ya que estamos en esto, y busquen Lovecraft y Mark Zuckerberg, es igual, o sea, es idéntico. Y hay unas fotos muy impresionantes que no sé qué se puso para que está pálido, surfeando, y que es como este ser. Cuando tuvo que declarar en el Congreso, algo así, que parecía un reptiliano. Que parecía un reptiliano, que es muy reptiliano. Pero lo que sí pasó con Mr. Mac, ¿cómo se llama? Jobs, fue que es el único que tiene, quizá porque se murió joven, eso ayuda mucho, pero como que tiene una sobrevida John Lennoniana, ¿viste? O sea, tiene algo, que comía almendras nada más y como todas estas cosas. A mí me cae pésimo, porque yo es el tipo de... Me cae peor que los otros, creo, porque es el tipo de persona que yo detesto, pero tenía algo que creo que tiene que ver con algo que también podemos hablar, ahora te paso con Marcelo, con la cuestión esta de que en Silicon Valley son medio hippies también. O sea, hay una mezcla, y el hacker, esta idea del hacker, que está muy interesante como lo estás pensando también, porque la idea del hacker es un rebelde, pero no es un revolucionario, que son dos cosas completamente diferentes. Y el hacker es una persona que está en contra del Estado. El hacker está vendido como una especie vendido no es una palabra muy trucha y muy fácil, pero sí está representado el hacker, incluso en películas y todo lo demás, como una especie de rebelde anticorporativo. Pero en realidad es el tipo que está haciendo un trabajo, o sea, es un tipo que está en contra del Estado. Hay un montón, digamos, vos podés no saber tanto de tecnología o de teoría, como sí sabe él, pero desde solamente pensando en las estéticas, ahí hay un montón de cooptación, quiero decir. Sí, en el libro, bueno, como históricamente cómo se constituye toda hay un ensayista, Richard Barrow, que lo llama ideología californiana, que es como el cruce del hippismo, que venía ya de los 60 con esta cultura corporativa,
y cómo se mezclan en esta idiosincrasia de Silicon Valley, de personas que son como CEOs, pero a la vez no se toman LSD claro, sí, como introducen una estética completamente nueva, que es como que parasitan el hipismo, digamos, y introducen alguna lógica corporativa. Y ahí aparece la figura de hacker también, que se toma de este, bueno, digamos, tardío o incipiente cyberpunk que se está creando en ese momento, que es este personaje que a través de la tecnología es como una especie de ácrata que lucha contra el poder opresivo del Estado, y cómo, digamos, estos personajes un poco se alimentan de este personaje del hacker, que digamos que es una persona iconoclasta, pero al mismo tiempo responde a un interés corporativo, como Elon Musk. Que igual para mí Elon Musk sí es muy carismático. O sea, entiendo que introdujo un poco una grieta, porque se posicionó muy fuerte políticamente y se volvió con un perfil muy alto, pero también lo que tienen de poderoso y atractivo y seductor es que, digamos, son, bueno, CEOs de corporaciones que producen una utopía, en una época en la que, como el fracaso absoluto de las democracias liberales y sus narrativas progresistas, son las únicas personas que hoy en día son capaces de producir una utopía, por más que sea completamente irrealizable para las mayorías, que también tiene que ver con sepultar cualquier otro tipo de ideología que reaccione contra eso, porque bueno, como el gran eslogan hoy en día de Elon Musk es Occupy Mars, que es la frase que se la pone en las remeras, en las demostraciones de Trump, que es como una burla a Occupy Wall Street, que tiene que ver como las soluciones a todos los problemas del planeta no van a surgir de cuestionar nuestra riqueza, sino de permitirnos que desarrollemos nuestros productos. Que bueno, que para mí lo que tiene de seductor es que es la única utopía que existe hoy en día, que hoy en día se introdujo una grieta, podríamos decirle, pero eso es lo que lo vuelve tan atractivo para muchas personas, que tienen como todo un estilo, una filosofía de vida. Por ahora estaba leyendo también que Elon Musk ahora tiene esta idea de que hay que reproducirse, y él le regala su semen a cualquier persona que lo quiera usar. Porque bueno, también en el libro hay un poco como esta cuestión de como una fantasía que tiene que ver con la alta tecnología, pero con algo que también hace que funcione también, que es la figura del patriarca, que es como el macho que va a salvar a la humanidad. Y dentro de esta narrativa ahí tiene esta cuestión de, bueno, como mi semen es muy fértil, entonces como el progresismo introdujo esta idea que no hay que reproducirse porque termina el mundo, pero en realidad nosotros vamos a salvar a la humanidad en Marte y tenemos que hacer que la gente, porque dice que la gente inteligente se reproduzca. Él dice que el problema es que la gente inteligente es la que no se reproduce. Entonces se regala su semen a cualquier persona que él considere inteligente, se ocupan dentro del mundo corporativo. Pero entonces, bueno, como que también... Un poco el Ron Hubbard también. El Ron Hubbard también propuso con Scientología también propone salvar al espíritu más que a la humanidad, pero de alguna manera salvar al espíritu de la humanidad, y Ron Hubbard también era un escritor de ciencia ficción. Pero por otra parte lo de no digo que por otra parte lo de salvar al mundo, lo de empezar a tener hijos, también lo propone Putin, que hace 10 días prohibió en la Unión Soviética pronunciarse a favor de no tener hijos. O sea, no se puede decir públicamente, ninguna mujer y ningún hombre en Rusia, la Federación Rusa, puede decir no quiero tener hijos porque tiene una condena que no sabes cómo puede terminar, porque viste que puede ser hasta que tengas que pagar un dinero o a que te pongas color, depende de cómo se levante Vladimir. Pero quiero decir, hay un punto donde, digamos, esta idea del patriarca y de la reproducción está un poco en todo el campo. Sí, pero creo que también lo que vuelve tan estimulante sus propuestas es que involucra una filosofía de vida. Claro. En una época de mucho desconcierto y de fracaso de todas las ideologías, es como hay una propuesta de cómo vivir. Bueno, es un poco lo que vos llamás la ciencia ficción capitalista, ¿no? Estas utopías, esta idea de un futuro, de una humanidad, de un mundo sin humanidad, de una humanidad viajando por el cosmos, llegando a otros planetas, terraformándolos, etc. Es como la base de la ciencia ficción capitalista, ¿no? Y retomando un poco bueno, Mariana te preguntaba cuáles pueden ser las alternativas con el tema de las tecnologías. La pregunta también es cuáles son las alternativas, porque incluso dentro de la ficción cuesta encontrar alternativas, ¿no? Por esto que la famosa frase de Fisher,
tomada de Zizek, su realismo capitalista, que es no hay alternativa, no se puede imaginar otra cosa, e incluso en la ficción hay una especie de lo que se llama parálisis de la imaginación, por lo menos en la ciencia ficción, que es que no se pueden, escritores de cualquier signo político, de cualquier tipo de ideología, parecen no poder imaginar una alternativa o capitalismo o destrucción, apocalipsis o capitalismo. Están muy de moda hoy las ficciones apocalípticas y posapocalípticas, y lo que muestran es eso, lo que muestran es que es cada vez más complicado imaginar una alternativa. Es o se destruye el mundo o capitalismo, no hay otro. Incluso en tus ficciones hay un poco de eso, ¿no? Hay un poco de apocalipsis o posapocalipsis. ¿Cómo pensamos que desde la ficción, desde la ciencia ficción, se puede empezar a pensar alternativas a eso, que no sea o la destrucción total o la continuidad del capitalismo? Bueno, es que igual para mí la ficción no es propaganda política, o sea, convertido a receta de algo alternativo se vuelve muy peregrino, muy poco interesante y estimulante. No debería ser así, no debería ser una obligación, pero a mí me llama la atención que no lo haya, yo no lo veo. Más allá de Ursula Le Guin en el 70, después, es raro que no aparezcan alternativas. Sí, o sea, yo reivindico mucho dentro de la ciencia ficción la distopía. O sea, un poco hoy en día escucho muchas personas decir, bueno, vivimos en un mundo catastrófico, que cada vez ocurren más tragedias, y escribir distopías es como sumar artificialmente un desastre a lo que ya existe. Y para mí es un mal entendimiento de la distopía, porque la distopía no es una invención de un simulacro que es completamente desconectado de la realidad o una representación realista, sino que es acelerar las contradicciones del presente para entenderlas de otra perspectiva. A mí me interesa la ciencia ficción de esa manera, y también la distopía. Hay una frase sobre Calle Wayne que es como en el corazón de toda distopía late una utopía. Para mí en la ficción la utopía parece como el reverso de esa exageración que es la distopía. Una distopía bien hecha, ¿no? Pero al menos para mí eso puede ser lo interesante de la ciencia ficción. No sé si escribir utopías. ¿Qué distopías te parecen interesantes, si te acuerdas de alguna que hayas leído o para recomendar? Bueno, estas distopías me parece que tienen algo más allá de las tuyas, ¿no? Bueno, volviendo a esa época de Ursula K. Le Guin, me parece una gran escritora. Octavia Butler también. De literatura latinoamericana, bueno, Barragán me gusta, no sé si son distopías exactamente. Rita Indiana también me parece una escritora interesante. Pero sí, creo que, o sea, yo reivindico la distopía con esa capacidad de salir de la inmediatez y poder entender el presente de otra perspectiva. ¿Y en cine te parece que es posible, como el lenguaje cinematográfico, digamos, hablemos de distopías en cine, ¿cuáles nos gustan? ¿Mad Max te gustan? Sí, bueno, es que igual quizás el lenguaje del cine está como muy ya colonizado por... Sí. Pero sí, bueno, yo soy fanático, pero más por una cuestión de cómo construir una estética de Blade Runner, de Alien, Sí. Robocop, Terminator, un montón de productos del norte. Sí, yo también. No sé si fanática, pero algunos me gustan. A mí, ¿cuál es esa que está buenísima es de Villeneuve con Amy Adams? Que es de invasión. Las de invasión también son interesantes. Esas cambiaron un poco. Desde la Guerra de los Mundos, que es como el ataque total. La que está basada en el cuento de Arrival. ¿Cómo se llama ese escritor? Ted Chiang. Ted Chiang es un escritor interesante, ahora que lo estoy pensando. Porque es un semiólogo también. Es un tipo que está pensando en el lenguaje. Entonces ahí lo que está pasando más allá de la vuelta de tuerca y todo, que te puede gustar o no, digamos, pero está pensando en el tiempo, en un diferente tiempo, y está pensando que ese tiempo se da por un diferente lenguaje, que es lo que ella logra interpretar de los... O sea, son lenguaje, es un lenguaje diferente que implica un tiempo diferente, lo de los marcianos, que no es, digamos, que no son comunistas, sino son como
pirceanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, te plantean signos que tenés que decodificar. Pero Ted Chiang es un escritor interesante. No me parece casual que muchos de los escritores y también cine a lo mejor de ciencia ficción interesante esté viniendo desde Asia, porque Asia vive en el futuro, un poco más que el resto. Un poco más que Estados Unidos, un poco más que Europa, decididamente más que nosotros, pero ya viven el futuro, ya tienen taxis que son no tripulados, quiero decir, o sea, Uber no tripulados, y ya resolvieron qué hacer con toda esa gente igual, de todas maneras, y qué sé yo. Pero también es interesante que desde Asia también vengan como estas reinterpretaciones de muchas cosas que también son usadas de manera reaccionaria, como el manga, por ejemplo. También de vuelta recurro a nosotros que somos más abuelos. En los 90, el manga y el anime y todo eso era súper progre. Eran personajes... o sea, lo que se veía en general era la cuestión de género, de personajes totalmente andróginos, también la narrativa, que era bastante diferente a las narrativas de sagas comunes, porque se extendía para siempre, se abría para todas partes, digamos, había algo ahí como tentacular que era muy interesante, y lo que sí nosotros no mirábamos tanto era la metáfora militar, la cuestión de que, por ejemplo, en Evangelion o cosas así, son niños soldados. No hay niños soldados en casi ninguna otra narrativa para chicos. De hecho, creo que en Harry Potter el único momento en que se ponen un poco belicosos son cuando se pelean contra la directora de la escuela, digamos, pero no existen formar soldados para el Estado en las narrativas, y que esa es la angustia de los chicos, quiero decir, no saber pilotear el coso, y es tanto en el futuro con Evangelion como en el pasado con los samuráis. Eso no era una cosa que queda más clara. Las generaciones más nuevas ven eso directamente, en muchos casos, o sea, el nacionalismo, etcétera. Y hay un momento que 4chan, esto sí es una cosa que yo miré bastante, 4chan es un foro, hay un momento de que 4chan empieza a impulsar a seguidores políticos de el que era en ese momento el presidente de Japón, que es al que asesinaron, nadie lo registró todavía, o sea, ahí está pasando toda una cosa de lo que no tenemos la menor idea, y que es como importantísima. A este señor, que era un señor ultranacionalista, etcétera, que negaba la masacre de Nankín, etcétera, 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 y que termina por, vía las redes sociales, 4chan, etcétera, etcétera, siendo una especie de líder de los jóvenes, líder en internet estoy hablando, ¿no? De los jóvenes de la nueva derecha, y después empiezan a aparecer personajes con los rasgos del manga, los ojos grandes, las orejitas y tal, con sombreros de maga de Trump. Entonces esas derivas, digamos, ¿no? Que eran impensables cuando en los 90, cuando yo veía manga, porque cuando yo veía manga en los 90 era gente travestida. O sea, era eso, eran los caballeros del Zodíaco, era el caballero de Piscis, que te atacaba con rosas que le salían de la boca, ¿me entendés? O sea, está como buenísimo. Uno de los cuatro protagonistas era el rosa Andrómeda. Claro, el caballero de Andrómeda, que nunca sabés si es hombre o mujer, y tampoco nunca sabés si se acuesta con su hermano. O con Yoga, que era el rubio, digamos, que era como el chongo. El hermano también, gustaban los chongos Andrómeda. Por eso era tan raro, digamos, que... Entonces era todo como así muy chiqui, muy tongue in cheek, muy queer, y ese mismo, sin cambiar nada. No cambió tanto el manga. Lo que cambia es la percepción, digamos, del manga. Pero sin embargo, yo noto en la poca producción que me llegue, lo poco que está traducido y lo poco que se puede leer, claramente otra mirada, que quizás es mejor o peor, pero que sí es diferente. Les recomiendo una película, es muy mala, pero que es muy interesante porque es una película china que se llama Después de la Tierra, se llama After Earth, igual que una que también es muy mala con Will Smith, pero esta es otra. Van a ver gente asiática en vez de Will Smith. También está basada en un chino, pero otro. Que hay que mover la tierra. La tierra errante, que hay que mover la tierra. Es absolutamente absurdo. Sí. Sí.
El argumento es buenísimo. El argumento es O disparatadísimo. sea, se va, el sol se apaga El sol se muere, sí. en un año. Entonces ponemos en el planeta 50.000 propulsores para llevarnos a la Tierra a otro lugar. Sí. Es como Elon Musk, pero on fire. Sí, sí, a ver, a mí lo que me pareció cuando la terminé, el detalle que me llamó la atención es que en ningún momento de la película está la típica escena de película norteamericana Apocalipsis donde yo contra ustedes. Nunca. Nunca. O sea, Nunca. hay escenas de Apocalipsis, todos están por morir, se cae todo, pero hay una cosa mancomunada, Sí. ¿no? De que el planeta está mancomunado. El planeta se salva entre todos. Entre todos. Es verdad que la tecnología está... Lo hace la tecnología, pero el planeta se salva entre todos. Hay una cosa que es muy llamativa cuando yo la vi primero la vi en un avión y después me la vi en casa porque no lo podía creer. Tiene algo que no tiene nada que ver tampoco con la narrativa occidental de cine del héroe, por ejemplo, que es que se mueren protagonistas importantes y no pasa nada. Viste que para que se muera alguien, viste lo que cuesta matar a alguien en una película o en una serie, pensemos, no sé, de serie vieja, Lost. Lo que costaba matar a una persona en Lost, pues decir, ya que basta. Bueno, y que cuando lo empiezan a hacer en Juego de Tronos, por ejemplo, era como shock, ¿no? La boda roja. Pero totalmente choqueante era. Y es como un hito de no sé qué. Acá mueren cada 10 minutos, se muere un tipo. No importa, ya está, si tenía que morir, continúa, es como... Y lo más interesante aún es que no hay gente blanca. La única gente blanca que hay, o sea, los que salvan, los que muestran, que son los que viven en el centro de la Tierra, son todos asiáticos, presumimos que chinos, pero no lo sabemos, porque no te dicen. Y los otros que hay son rusos, que además son los rusos que vienen con como... Son el alivio cómico de los rusos, o sea, son como esta gente bruta, grandota, que tiene cosas viejas, que andan, y hay gente que sabe que estudió, pero que todo un viejo, pero que bueno, los metemos adentro de la Tierra para salvarlo. Es total, o sea, es y no es diferente. Es esto, es la tecnología salva el mundo y qué sé yo, pero de la manera en que lo salvan, con la narrativa que lo salvan, que también es con comedia. Y la tecnología que lo salva es totalmente... No es una tecnología posible. La utopía de Elon Musk es posible. Esto la Tierra no la podemos sacar del eje con unos propulsores, no se puede. Y todo se hace con muchísima convicción en la película. O sea, no... Tiene momentos de humor porque tiene momentos de humor, pero no es que alguien dice en un momento, che, ¿cómo estamos viendo la Tierra? ¿Qué te disparate? No. Eso es, incluso hasta en la parte conmovedora, porque uno de los ingenieros es el papá de uno de los protagonistas, entonces como Interstellar, pero en ácido. En ácido real. Es muy interesante. Yo creo que ahí hay que, si a uno le interesa eso, hay que investigar ahí. Narrativa, quiero decir. Sí, totalmente, sí. Sí, a mí esa película me divirtió porque, bueno, es como no sé, típica, pero como desfasada, porque tiene otra cultura como narrativa de yankee que salva todo, pero es un chino. Y como en ese... distorsión aparece en toda la cultura como de la perspectiva china, como que el ruso es un borracho, los yanquis son todos vagos, un montón de estereotipos que bueno, yo no conocía. Pero sí me quedé pensando en el manga, que bueno, también un poco el tema del libro tiene que ver con esta capacidad parasítica del capitalismo de como de tomar lo cool o algo que es iconoclasta del arte y transformarlo en una narrativa corporativa. Que también pasa con toda la literatura de ciencia ficción, que un poco para mí fue como un libro también escrito con cierta perplejidad de, bueno, toda la literatura que me gusta es la misma que lee Elon Musk. Bueno, no toda, algunas. Pero sí, me quedé pensando con lo de la distopía, no sé, algo que dice un personaje que se llama Steven Shaviro, que me gusta porque no termino de entender qué quiere decir. Pero él es como el laje de allá, ¿no? Steven Shaviro es como un geek de ciencia ficción que escribe sobre ciencia ficción. Y él tiene un texto sobre qué relación hay como entre la ficción especulativa y la especulación financiera. Y él toma, bueno, como el gran elemento del capitalismo financiero es el futuro y cómo controlar el futuro. Un poco, digamos, toda la especulación pasa de, bueno, imponer un valor de materias primas y no sin importar cuánto va a valer, pero eso ya va a terminar el valor en el futuro, pero eso también condiciona el presente, porque si ya se establecen que el valor del carbón va a ser tanto dentro de 20 años, eso ya condiciona el presente. Y como, digamos,
como toda la matemática que acompaña eso tiene que ver con convertir toda la incertidumbre en lo que se llama riesgo, que es la figura en la que se puede controlar el futuro. Entonces, el riesgo, sí, es como el nombre teórico, creo, o al menos él dice que ese es el nombre. Y él piensa, bueno, como que la ciencia ficción, para salir un poco de ese meollo del que hablamos, de imaginar algo distinto, tiene que introducir lo incalculable, algo que no se puede calcular, que se resista a esas lógicas. Y no sé, o sea, no se me ocurre qué ejemplo poner, pero me gustó como propuesta, como un poco es escribir contra ese futuro que ya estableció el capitalismo. Sea abierto, no entiendo qué quiere decir porque no se me ocurrió ningún ejemplo, pero me gustó como idea. Tampoco dio un ejemplo de él. Pensaba, un poco como te decía recién con el tema de, bueno, te cayó un poco mal enterarte que sos fanático de los mismos autores que Elon Musk. El otro día leía una entrevista que le hicieron a Mariana en Página 12 que hablaba del poder de la literatura, que en fin es crear mundos con palabras, ¿no? Acomodando las palabras de cierta manera se puede inventar algo nuevo, algo que no existe. Y pensaba que la ciencia ficción tiene mucho de llevar esto a la realidad, de poner ideas desde la ficción y que esas, ¿no? El César Raúl lo llamaría hipersticiones, ¿no? Ficciones que se vuelven reales a sí mismas por medio del hype. Y la ciencia ficción, no sé si hay otro género o si hay otro tipo de literatura que haya desperdigado en toda su literatura tantas ideas que después se hicieron realidad, se llevaron a la realidad. Y creo que la ciencia ficción en ese sentido, si bien hay autores, como contás en el libro, que lo pensaban así, pensaban directamente, bueno, tenemos que dejar un poco de lado de la literatura y centrarnos en pensar ideas, pensar productos, pensar máquinas, para que en el futuro alguien las haga realidad. Hay muchos otros escritores que simplemente escribían ficciones que se les ocurrían y más adelante, bueno, como decía vos, el capitalismo fagocita todo, se lo lleva y lo hacen realidad. Bueno, ¿qué pensás de eso, de la ciencia ficción como creadora de artefactos, de ideas a través de su lenguaje literario, digamos? Es que para mí un poco la distopía tiene que ver con eso, con una distorsión que permite entender de otra manera el presente. Pues ahora, justo estaba pensando mucho en esta distopía y me acordaba de un cuadro de Hans Holbein que se llama Los Embajadores. Es un cuadro que le encargan unos señores feudales en Bélgica, y el cuadro como que retrata todo el poder que tenían estos personajes y todos los bienes que poseían. Y este tipo introduce una calavera, o sea, introduce una cosa que no se entiende qué es, que parece como un plato volador. Bueno, visto digamos directamente es un plato, puede ser un plato volador, pero, o sea, igual no es un plato volador, porque justo estamos hablando de platos voladores, no. Pero digamos, si uno lo mira como con una cuchara, por ejemplo, se da cuenta que es una calavera. Pero para ver la calavera correctamente se tiene que deformar todo lo otro. Entonces me gustaba como ese procedimiento que se llama anamorfosis en el arte visual, como forma de entender lo que introduce la ciencia ficción, que es una manera de distorsionar, permitir ver correctamente la realidad distorsionándola, y la única manera de ver lo que introduce es deformando todo lo otro, pero para ver lo otro eso tiene que estar deformado. Me gustó como no sé, como me pareció como una imagen de cómo funciona la distopía. Como para ir, una de mis últimas preguntas, esto te lo pregunto más allá del libro porque yo no lo sé. ¿Cuán cerca están de conquistar Marte y llevarnos? Bueno, ahora se retrasaron muchos planes que tenía SpaceX de un programa de llegar a la Luna primero. Supuestamente los más dicen el 2040. Y bueno, al menos ya por inteligencia artificial ya se produjeron todo cómo va a ser la ciudad que se llama Terminus. Sí, como una especie de ciudad, como un emirato árabe, pero en Marte, pero con naves espaciales. Pero claro, lo que tiene eso que funciona como una hiperstición de alguna manera, que es como el elemento utópico que permite que ese sistema siga funcionando. O sea, ya no importa como realidad realmente si se va a producir. Claro. Pero claro, bueno, como al menos la meta, que también supuestamente es la misma fecha más o menos que ponen para lo que se llama la singularidad tecnológica, que es cuando se revelen las máquinas, sí. De 2040. 2040. Sí.
estos millonarios también que están tras el proyecto de la inmortalidad. ¿Hay algún inmortal vivo en este momento? Que en el libro, bueno, cuento que este tipo que desarrolla esto dice que ya existen entre nosotros inmortales porque la tecnología está en desarrollo y se va a terminar de desarrollar, al menos para que las personas que acaban de nacer ya puedan someterse a esa ingeniería de senectud programada o algo así se llama. Claro, senectud programada, sí. ¿Cómo? Biogerontología es lo que lo estudian, ¿no? Sí. Sí, por ahora existe especulativamente como dentro de una especulación financiera, pero no hay ningún desarrollo real. Y bueno, también estos personajes se someten a muchas terapias experimentales como transfusión de sangre. Bueno, y culturalmente eso está absolutamente normalizado, o sea, como toda la cuestión anti-age es eso. Digamos, se llama. Claro, culturalmente está absolutamente normalizado que digamos que sobre todo con las mujeres como sujeto, digamos que no sé, que una niña se haga skincare para no tener una niña de 8 años. Incluso si vos ves los videos son como muy simpáticos cuando se llaman Getting Ready Together, o sea, como las nenas preparándose para salir con las mamás y se ponen la misma cantidad de chapa y pintura que se pone la mamá, pero cuando digo la misma, quiero decir el serum, la base, el corrector, el rubor, ¿cómo se llama? Para tener un poquito de bronceado, o sea, tienen 8 años. Y esto no es parece muy simpático y qué sé yo, pero en realidad lo que está ella aprendiendo es que ya no está bien crecer. Porque ya va más allá para mí de la cuestión de la belleza. La cuestión de la belleza, incluso a mí, digamos, a veces con esto del cuerpo normativo y la belleza y qué sé yo a veces pienso, bueno, pero en países pobres, esto es también pensar la mirada del sur también un poco, ¿no? No me gusta ponerle un desgraciadamente o afortunadamente, sino es un hecho. La belleza es algo que cuando estás en una situación económica muy precaria es algo que se puede vender. Quiero decir, viene una chica inmigrante venezolana a la Argentina y sabe hacer unas uñas que son recopadas, a mí me parece muy bien y no me parece que te esté alienando como mujer que ella esté trabajando haciendo las uñas. Que una chica sea muy guapa y pueda trabajar en un negocio porque es guapa, si la alternativa es que esa chica no pueda trabajar o tenga que trabajar de prostituta o tenga que estar en la calle y pueda, porque tiene un lomazo, ir a trabajar a Gran Hermano, porque está trabajando, la gente está en Gran Hermano, o a un lugar donde tenga que mostrar su cuerpo, a mí no necesariamente me parece malo, me parece que eso, y que la cuestión de dónde vemos a la mayor cantidad de mujeres, por ejemplo, que no se arreglan y que de ellos en los países escandinavos, porque no tienen que usar la belleza propia como modelo de cambio. Entonces lo que yo estoy diciendo con todo esto de los tratamientos de belleza y tal, no estoy diciendo que esté bien o mal esto, lo que estoy diciendo es que la belleza de las mujeres, desgraciadamente, eso sí desgraciadamente porque tenés que hacerte un montón de cosas que no deberías, es ascenso social en nuestros países. Es una de las cosas que te permiten tener un ascenso social. Y eso es una cosa que tenemos que pensar cuando estamos sobre todo las mujeres entre mujeres, criticando, ay, mira lo que se hace, mira lo que se hace. Bueno, pará, o sea, estamos en una situación complicada donde si ella puede usar algo que tiene y rápidamente lo puede disponer como para que eso la ayude, por lo menos hay que pensarlo un poco más y si haces una crítica tiene que ser una crítica un poco más seria que esa. Pero estoy hablando del proceso de evitar el crecimiento o el envejecimiento, que es otra cosa. Por decir algo así como que totalmente pop, también estaba viendo el otro día un video de la actriz Helen Mirren, ¿no? Que ella le decía, un periodista le decía, pero tenés un espíritu joven, o sea, sos grande, pero y ella decía, no, tengo un espíritu de mi edad. O sea, es un insulto que me digas que tengo un espíritu joven, o sea, me estás obligando a ponerme en un lugar donde no está mi cuerpo ni mi espíritu, si lo querés llamar, ni nada, por una presión a no crecer, a no envejecer, que tiene que ver esto con, para mí, empezar a que podamos pensar en la realidad de que vivir para siempre es una especie de privilegio que te puede dar la plata. Quiero decir. Sí, totalmente. Sí, con eso que mencionabas, bueno, además la distorsión que introducen las redes sociales, como que para mí hasta ahora la única revolución que introdujo la inteligencia artificial
tiene que ver con algo visual, son estas imágenes generadas por estos modelos de personas como que unos estándares de perfección que ni siquiera existen personas humanas que funcionen como arquetipo de eso, porque ya el único arquetipo de ese estándar es una imagen generada por inteligencia artificial. Entonces es como una distorsión cada vez mayor de los ideales de belleza. Claro. Pero claro, bueno, con eso también de esta fantasía, bueno, de la inmortalidad, que también es llegar a Marte, Exacto. como que es este byte, como decía, de subtítulo, que tiene que ver con esta, no sé llamarlo ironía, como Foucault decía, una ironía del dispositivo, creer que en lo que nos controla va a venir una liberación, que esta utopía en realidad como corta mayoría, pero tiene que ver con algo que es una solución para esta 1% de la humanidad que es la que va a ocupar Marte y no va a ocupar Wall Street. Lo que evitan decir, pero me gusta que lo remarques muchas veces en el libro, que es, ok, se van a salvar los que puedan pagar la salvación, el que pueda pagar el tratamiento para ser inmortal, el que pueda pagar el viaje a Marte, el que pueda comprarse un terreno a Marte, después el resto, bueno, veremos como pasa siempre, sí, es un poco la idea. También pensaba un poco que... No, perdón, con esto me acordaba, pero no me acuerdo el nombre de este filósofo que es griego, que él dice que el capitalismo en realidad ya terminó, que en realidad vivimos una época que hay, digamos, tal concentración de la riqueza y del control sobre las aplicaciones tecnológicas que es una nueva instancia del feudalismo, él lo llama tecnofeudalismo, porque ya no se puede entender por las mismas lógicas, digamos, que explica el marxismo, otras filosofías que tratan de entender el capitalismo. No, pensaba que estos muchachos, esta ciencia ficción capitalista está un poco haciendo realidad muchos sueños del gótico, como por ejemplo la inmortalidad del vampiro, ¿no? Van a poder lograr aquello que soñaban muchos. Y bueno, yo te propongo, si te gusta, si te interesa, porque a mí me parece que el cierre del libro es genial, ese Fuck You Elon Musk, donde casi cierra, me parece que es buenísimo, y es muy, muy interesante la anécdota y en el momento en el que pasa. Si tenés ganas de contar más o menos cómo fue la historia con este cuento que van a mandar supuestamente al espacio. Sí, no, bueno, más o menos mientras empecé a pensar el libro y lo escribía, como que me había llegado un mail de un programa que se llama Polaris Collection, que era como una curaduría de arte que se iba a enviar dentro de una sonda al espacio, y llamaban como personas que estudian ciencia ficción, otras cuestiones vinculadas a la tecnología, en una misión que iba a salir este año, pero se suspendió porque es dentro de un programa de la NASA de llegar a la Luna, y el programa que iba a ir antes, que iba a orbitar la Luna, explotó. Pero bueno, es a través de un cohete de SpaceX. Entonces este es un programa que supuestamente está programado para febrero o noviembre del año que viene. Y bueno, me llegó una invitación para enviar un cuento para colección. Y bueno, en el texto cuento un poco esa historia de este programa que mandó un cuento que es un poco una parodia de lo que trata el libro, que nunca recibí respuesta, así que sí, a mí me hubiera gustado que el cohete realmente salga para cuando se publique el libro, que ya haya algo volando en el espacio que no sabemos qué tiene, pero va a salir el año que viene el cohete. Ahora se llama Lunar Codex, y como ya mandaron algunas de estas, porque bueno, hay toda una historia también que también aparece en el libro como de propuesta de llevar galerías o museos al espacio, que en miniatura, sí, con una forma de encriptación que se llama 5D, o también, digamos, como otra forma de encriptación. Hay un museo en la Luna con obras de Warhol y de Rauschenberg y de otros artistas norteamericanos, y bueno, este era como un programa de artistas internacionales para enviar como una curaduría de literatura, arte, que se iba a instalar en la Luna, que se va a enviar el año que viene. Y bueno, justo me llegó una invitación para eso mientras estaba escribiendo el libro este. ¿En qué punto sabés si va o no va? Nunca me respondieron. Entonces no lo vas. Entonces al final... Sí. No creo que lo lean. Va directamente. Yo creo que sí. Están mandando cosas a la curaduría de antes. ¿No había uno antes que me acuerdo que le habían mandado una canción de los Beatles? A mí me deprimía mucho eso.
Sí, eso no me acuerdo si no fue el Voyager. El Voyager, sí, el Voyager, claro, sí. ese mandaron Sí, música. que era como una representación supuestamente más importante del arte, pero este tenía que ver más con una propuesta de, bueno, enviar todo, enviar como arte de todo el mundo. Claro. Como no había ningún Porque criterio se puede estético. comprimir Claro, un poco más. Por eso claro. digo, para mí van a mandar todo así. No me alegro. Como, nada, yo te invado. Esto que te dicen, no te van a invadir porque son socialistas, me andas a dar saldo de mucho que invado, porque aquí no merece nada. Pero esa época era una época, me parece, cuando el Voyager, donde había una idea como más romántica de la humanidad, quiero decir, con mandar lo mejor que tenemos. Ahora es una idea más de coleccionar, quiero decir, o sea, es una más como que haya uno de cada lado, quiero decir, ¿no? Que es un poco esta lógica como falsamente integradora, que es también la de tenemos que hacer una película de Marvel, pero tiene que haber una persona bajita, una persona alta, una persona gay, una persona, pero igual la narrativa es la misma, con lo cual no importa que haya diversidad en las tipologías, pero todo el mundo lo compra y todo el mundo se enoja cuando falta alguna representación, que eso también para el caso es infinito, quiero decir, ¿no? Porque en realidad lo que debería mostrar la representación, que es esto que hablabas vos, Marcelo, antes del fin de la ficción o de la falta de diversidad en la ficción, es que está reemplazado por estos relatos de la diversidad, donde lo que se pretende de la diversidad es que haya clasificaciones, diferentes tipos de cosas en una narrativa que es idéntica. Y en realidad lo que debería cambiar es las narrativas, como debería cambiar la tecnología. Digamos, pues debería haber diferentes tecnologías y diferentes narrativas, no importa tanto si Mac es blanco o rojo. Pero para mí también eso es una cosa que lo ves en esta falsa integración, digamos, donde en realidad que haya un representante de cada cosa corre lejos de la discusión, hace que todos nos peleemos en Twitter y tenga todo cada vez más likes, porque nos estamos, como ya sabemos y como lo dijiste vos bien, todos los discursos de odio es a donde van todos los bots, básicamente. Dicen, acá se están peleando, vamos ahí y les ponemos likes y estamos todos discutiendo porque falta una persona latina, o porque el latino una vez más es el narcotraficante en tal película, o al revés. Exactamente, y en realidad lo que estás contribuyendo es a otro tipo de alimentación de la máquina, quiero decir. Nada, muy difícil todo. Es cortito el libro, pero es muy difícil todo. Lo planteado. Sí, yo creo que cae en un momento ideal que aparezca un ensayo sobre ciencia ficción, que sea una crítica tan rabiosa al capitalismo y lo que está pasando con los CEOs de la tecnología. Me parece que cae en el momento ideal, por lo menos acá en Argentina y en el mundo también. Así que bueno, vamos cerrando. Les queremos agradecer mucho a todos los que se hayan acercado. Espero que se hayan divertido, que les haya pasado bien. No sé si querés decir algo a tu público. No, bueno, muchas gracias a la gente por venir. Espero que hayan pasado bien. Y bueno, ahora charlamos. Nos tomamos un minuto. Gracias. Ahora vamos a armar para el vino. Igual pueden contribuir un poquito más con el capitalismo si quieren comprar el libro para que no se te lo firmen. No sientan culpa por alimentar la máquina capitalista.